Buenas tardes, apreciados estudiantes. Buenas tardes, comunidad educativa. Quisiera dar la bienvenida al maestro Rubén Alberto Tiburcio Bonilla. Él es nuestro ponente de hoy. Quisiera comentar que el maestro Rubén es psicólogo y tiene una maestría, lo que en Colombia le decimos un magíster, en psicología clínica de la Universidad del Valle de México, del campus Texcoco. Tiene un diplomado en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene una certificación en grafología por parte de la Federación Mexicana de Psicología y es docente de la Universidad del Valle de México del campus Texcoco, además de que el maestro trabaja o tiene experiencia en el área clínica. Él trabaja en la parte clínica dentro de la Federación Mexicana de Psicología en el tratamiento de diversos trastornos. Entonces, pues sin más preámbulos, yo quiero presentarles al maestro Rubén. Él nos va a dictar hoy la conferencia sobre psicopatología del control de impulsos. Entonces es muy grato para mí tener el maestro Rubén. Él va a darnos como una visión desde la psicodinámica. Entonces la idea pues es que si los estudiantes están interesados en conocer este tipo de trabajo sobre la psicopatología, con un enfoque psicodinámico, pues podamos hacer preguntas, podamos despejar inquietudes y digamos que todas las preguntas son válidas. Entonces, por favor, para que hagamos las preguntas que creamos necesarias con el ponente y pues también para que podamos generar un ejercicio como de diálogo, ¿no? El maestro es muy amplio en esto, es muy amable. Entonces yo quisiera pues agradecerle al maestro Rubén por su charla y pues para que podamos dar inicio. Entonces voy a comunicarme, maestro Rubén, por favor, pues si usted quiere, podríamos ya empezar o dar inicio. Yo le agradezco si podríamos empezar con la charla. Claro que sí. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, chicos. No sé si me escucho. Valentina, Mayret, Adriana y Luisa. ¿Ustedes escuchan al maestro? Miremos si de pronto dicen que sí, Sí, están escuchando. señora. Ok. Okay. Excelente. Pues bueno, chicos. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, si escuchan el gallo, disculpa, pues bueno, aquí tenemos una, una persona con mascotitas. Pero bueno, pues me gustaría, chicos, antes de iniciar, me gustaría que me dijeran, pues primero, ¿qué saben acerca de esta corriente psicológica, que es la parte del psicoanálisis y la psicodinamia? ¿Qué han escuchado, chicos? Chicos, si quieren, escriban. El maestro parece que se le cayó tal vez el internet, pero si quieren, ustedes vayan escribiendo en el chat y voy a preguntarle por el WhatsApp si fue que tuvo alguna caída de internet o si algo pasó, ¿ok?
Chicos, esperemos un momento que el maestro, lo que pasó fue que se le cerró Teams, pero él está ingresando de nuevo. Listo, maestro Rubén, parece que se le cerró Teams. Sí, listo, doctora. Sí, no sé qué ocurrió. Ya saben, esta tecnología nos juega a favor y a veces en contra. Sí. Pero voy a activar de nuevo la cámara. Y pues bueno, este break de unos segundos, pues yo creo que les dio chance como de pensar, bueno, o recordar qué sabemos acerca de este modelo. Por ahí voy a dirigir las preguntas, me voy a permitir esta libertad. Valentina, ¿qué tal, Valentina? Valentina. Ah, sí, estoy escuchando. Excelente, Bien, Valentina. Dinos, ¿qué recuerdas o qué has escuchado de esta teoría? pues la psicodinámica, la verdad, no mucho, porque siento, sé que está asociada al psicoanálisis hasta este semestre, pues, estoy en cuarto, estoy viendo psicoanálisis, es como un nuevo modelo de intervención del psicoanálisis, si no estoy mal. Pues como todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis basa su intervención en la parte del inconsciente de la mente de la persona. Ok, bien, ¿tiene que ver con eso? Muy bien, excelente. Perfecto, Valentina, un gusto. Vamos a ver, Luisa. Luisa, ¿estás aquí con nosotros, Luisa? Sí, señor. Excelente, Luisa. ¿Tú qué has escuchado, Luisa? Platícanos. Mm, Sobre la psicodinámica es sobre es algo del psicoanálisis, Ok, bien, bien, es bien. como una terapia. Ok, vale, va por ahí. Ok, chicos, sí, no se preocupen, todo el mundo puede decir, profe, no sé, no tengo idea. No se trata de aquí de que sepamos, sino pues qué caso tendría que estuviéramos estudiando. Pero bueno, vamos a ver. Sí, en efecto, es una vertiente, una corriente psicológica que tiene que ver con esta parte no solo del inconsciente, sino también de qué manera también tienen repercusiones estas figuras principales. Vamos a ver así súper rapidísimo para ponernos en contexto con respecto a esto, a la corriente psicodinámica, o específicamente para que no nos quede así como tan aparte la parte psicoanalítica, ¿no? Vamos a ver, chicos, eh, ¿alguien sabe qué es el instinto dentro del psicoanálisis? Tiene un nombre específico. ¿Lo han escuchado? Es una fuerza, eh, es distinto a la pulsión, si no estoy mal. Ajá. Es en la parte de la pulsión. Vamos a ver, la pulsión tiene que ver con todo lo que deseas, ¿no? Toda la parte inconsciente. Esta parte en que en algún momento pues tenemos difícil acceso, tanto nosotros si nos queremos dedicar a la parte clínica como para la misma persona, ¿no? Entonces es de difícil acceso. Es todo aquello que deseas, pero que tal vez no está, pues bueno, socialmente aceptado. Todo aquello que tú estás deseando, todo aquello que tú tienes la necesidad de satisfacer. ¿Ok? Y, pues bueno, dentro del psicoanálisis tiene un nombre específico. ¿Recuerdan cuál es? Pulsión. Ok. Va por ahí. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla, nada más así para hacer como, para contextualizar, para después irnos a la parte del control de impulso, para poder entender como desde esta perspectiva. ¿Ok? Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Ok.
Ya se me está moviendo esto y aquí estamos. Vamos a ver, desde esta perspectiva, me dicen si ya pueden ver la pantalla. ¿Se lo pueden ver? Sí, señor, ya se puede ver. Excelente. Pues bueno, desde esta corriente psicoanalítica, que es una de mis favoritas, ¿qué tiene en consideración? Bueno, quien la desarrolla es justamente, pues, Freud, ¿no? Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y pues bueno, él desarrolla esta cuestión de empezar a generar un análisis de lo que corresponde a la psique humana. Y pues también con respecto a la cuestión de la personalidad. Él se interesó por el inconsciente. Fíjense, cuando él se interesa por esta cuestión del inconsciente, él no sabía que era el inconsciente, ¿no? Todavía no tenía en consideración eso. Él se interesó por todo este trabajo que hizo con Charcot, bueno, Charcot, que es un psiquiatra que, pues bueno, se dedicó a trabajar con respecto a la histeria, ¿no? Charcot la trabajaba con algo que se llama hipnosis, ¿no? No es como la hipnosis tal cual, así como la vemos ahí en los espectáculos ahí de que duermas y te desmayas, ¿no? Era algo más enfocado a la parte de curar a las personas de la enfermedad que en su momento se llamaba histeria. ¿Y qué pasó? Que Charcot tenía la imperiosa necesidad de demostrar que, pues bueno, su método funcionaba, la cuestión de la hipnosis. ¿Y qué pasa? Pues bueno, Charcot hace una demostración en la cual estaba Freud. Freud se interesó muchísimo por estos trabajos y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues voy a buscar, ¿no? Voy a ver. Entonces, pues bueno, vio una demostración en donde una persona que tenía parálisis de las piernas, pues no podía caminar. Y entonces, ¿qué pasó? Charcot, a través de un estímulo, ¿no? Que era una vela, lo que utilizó en ese momento, utilizó una vela para llevar a un estado estado alterado de conciencia. ¿No? Entonces, pues le dijo a esta persona, ¿sabes qué? Pues levántate, ¿no? Y da un paso. Y justamente esta persona pudo levantarse y dar un pequeño paso. Esto lo impactó mucho a Freud y lo impactó en el sentido de, bueno, si la persona no está consciente, si la persona no está en sus 5 sentidos, si la persona está, pues no al 100, ¿hacia dónde? ¿Cómo llegó ese mensaje a él? ¿O cómo es que llega el mensaje a él? Y bueno, pues entonces de ahí empieza pues todo su estudio con respecto a la parte del inconsciente, ¿no? A través de los sueños, etcétera, ¿no? Y pues bueno, tiene que ver, para Freud era muy importante la parte inconsciente, que en su momento cuando les estaba platicando esto, pues no tenía ni idea de lo que era el inconsciente. Tiene en consideración también las ideas, los pensamientos y los sentimientos que no son comúnmente o no eres, pues vaya, no te das cuenta de ellos. Fíjate, una de las cuestiones, no sé si te ha pasado, bueno, aquí se dice mucho de cuando vas a decir un comentario y pues bueno, piensas que va a ser ofensivo para la persona, generalmente se dice, oye, te voy a decir algo, pero, híjole, no, espero que no te ofendas, ¿no? Te voy a decir algo, pero espero que no te ofendas. Híjole, va con toda la intención de ofender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son actos que no tenemos hasta cierto punto, vaya, conciencia de ellos. ¿Ok? También sentimientos, todo eso está oculto, ¿no? Está oculto. En algunos momentos se puede llegar a ver, pero generalmente está oculto. ¿Ok? Pues bueno, los principales pilares de esta teoría es la cuestión del inconsciente, son los 3 elementos, ¿no? El inconsciente, el preconsciente y lo consciente, ¿ok? Le voy a pedir a alguien que me pueda ayudar a leer el segundo cuadrito, por favor, para saber que no están quedando dormidos. El segundo cuadrito, ¿quién me ayuda?
Mayre, ¿tú puedes ayudarle al profe o alguno, el que ya como que están empezando a señora. los estudiantes? Perfecto, si quieres entonces, Mayre, gracias. El segundo dices, Sí, por favor. lo consciente, o mejor dicho, la mente consciente hace referencia a lo que el ser humano ubica normalmente, de lo que se da cuenta, las sensaciones físicas, las emociones, los recuerdos y los pensamientos. Ok, exactamente. Fíjate, muchas gracias. La parte consciente es súper sencillo, ¿no? De todo lo que te das cuenta, de todo lo que notas, de todo lo que puedes percibir y, pues bueno, todo ello, toda esta parte de lo que captas con los sentidos, todo eso es la parte consciente. Vamos a ver la siguiente o el siguiente pilar de este postulado es la parte inconsciente. Es aquello a lo que no puedes acceder. Vamos a ver, ¿quién me ayuda al tercer cuadrito para que nos quede más claro? El inconsciente es todo aquello que es inaccesible tanto para la persona como para el psicoanalista y los demás. Del mismo modo, es una parte muy primitiva del ser humano, oculta material en lo profundo de la mente humana, información que quizás nunca llegue a emerger. Exactamente, muchas gracias. Fíjense, eso es lo que nos hace tan especiales porque no dejamos de ser especie animal. Imagínense qué tan complicados somos que somos animales impulsivos, pero conscientes. Eso es lo que nos hace sumamente complicados, lo que nos hace sumamente difíciles. Si tú tratas con un animal es muchísimo más sencillo, pero si tú tratas con una persona es más complejo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de una parte instintiva, pero también es una parte consciente. Eso es lo que nos hace sumamente complejos y lo que nos hace muchísimo más interesantes. ¿Okay? Y bueno, en esta parte inconsciente, como bien lo dice, es este elemento, es este instinto que no termina, no es algo que desaparezca. Por eso, si te das cuenta, en las pruebas proyectivas, los protocolos no se reeditan. ¿Por qué? Porque los protocolos de las pruebas proyectivas están, o bueno, las pruebas proyectivas están enfocadas justamente a checar esta parte inconsciente. Entonces, no es necesario que se reedite, a diferencia de otros instrumentos psicométricos, por ejemplo, que, pues bueno, sí se tienen que reeditar, que a lo mejor se filtra en un protocolo. Este es algo bien interesante como, aunque tú sepas, ¿no? En alguna, por ejemplo, hay un test que se llama el test de Levy, ¿no? Que se aplica en algunas empresas aquí en México, y es el test del animal, ¿no? Que tú tienes que dibujar a un animal. Y generalmente te dicen, oye, pues es que, ¿qué animal dibujo? Aunque tú le digas a la persona qué animal dibujar, se tiene que acompañar de muchas cosas, porque tiene que ver el tamaño, si es micro o macrografía, tiene que ver si es el trazo fuerte, débil, tiene que ver todo eso, ¿no? La ubicación, los vectores en los cuales se divide la hoja, todo eso tiene que ver más allá de solo dibujar un animal. Entonces es sumamente interesante cómo esta parte inconsciente está oculta, pero vaya, la podemos ver en algunos actos, en una cuestión agresiva, en una cuestión inclusive pasivo-agresiva, en alguna cuestión ahí de depender del otro, en alguna cuestión ahí de comer en exceso, en alguna cuestión de omitir por completo la ingesta de alimentos, en la cuestión de tomar en exceso. Todos esos actos se llegan a asomar, se llega a asomar al inconsciente. ¿Ok? Entonces, no sé si te ha pasado en algún momento que dices, oye, me siento muy triste. Y dices, oye, pero ¿por qué te sientes triste? No, no sé. Eso puede ser un que se está asomando el inconsciente, ¿no? Ese estado de ánimo, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Claro. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Y hay algo también bien interesante. Ya vimos el consciente, el inconsciente, y vamos a ver el preconsciente. ¿De qué se trata esto? Que parece como que es una combinación de ambos. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda al primer puntito? ¿Yo puedo ser? Sí, adelante. Vale. El preconsciente es información que de alguna manera se encuentra disponible. Sin embargo, es complicado entender esta información debido a la manera en cómo se manifiesta en el individuo.
Ok, excelente, muchas gracias. Fíjense, con lo que trabajamos nosotros en la parte de analizar, en la parte de diagnosticar, toda esta situación es con el preconsciente. Híjole, aspiramos a mucho cuando decimos quiero saber el inconsciente, quiero analizar el inconsciente, aspiramos a mucho porque fíjate, si de por sí para la persona, como te decía unos momentos, si por sí para la persona, para el paciente, etcétera, es difícil acceder porque es algo que le pertenece. Imagínate para ti no sé, como psicólogo clínico, etcétera. Imagínate, va a ser muchísimo más complejo acceder a él, ¿no? Va a ser muchísimo más difícil. Pero ¿con qué puedes trabajar? Pues justamente con el preconsciente. Podemos llegar al preconsciente checando las fantasías, la parte de los recuerdos, acciones y también, por ejemplo, en los sueños. Ya bien lo decía este señor Santo Freud, decía, ¿sabes qué? La manera o el canal más directo de comunicación con el inconsciente, ojo, canal, más directo que puede ser para comunicarse con el inconsciente son los sueños. A él le interesaban muchísimo los sueños porque tuvo un sueño recurrente y tenía bronquillas ahí con esta parte dípica, etcétera. Y a él le interesaban mucho los sueños, a él le interesaban muchísimo los sueños. ¿Por qué? Porque decía, pues, es el canal más directo. ¿Y de qué se componen los sueños? De restos diurno, de huellas mnémicas y de deseos reprimidos o frustrados. Vamos a ver, por ejemplo, restos diurno. ¿A qué nos referimos? Tú, como te estaba comentando hace unos momentos, conscientemente estás viendo hacia tu computadora y estás viendo algunas palabras, alguna cuestión, letras, etcétera, etcétera, ¿no? Estás viendo todo eso. Pero ¿qué pasa en los restos diurnos? Estás captando de manera inconsciente ciertos mensajes. A lo mejor dentro de la pantalla, dentro de la presentación que estás viendo, a lo mejor notas que dentro de los circulitos hay números y también hay flechitas, ¿no? Y a lo mejor conscientemente no lo estabas haciendo. Ahorita que ya lo mencioné, a lo mejor dices, sí es cierto. Los restos diurnos son lo que vas captando a lo largo del día. El contenido onírico es el contenido de los sueños, ¿no? En restos diurnos, huellas mnémicas, todo lo que tenga que ver con tu psicodesarrollo, todo aquello que impactó en un periodo de tu vida, también tiene que ver con la parte inconsciente. Y deseos frustrados o reprimidos, justamente, por ejemplo, no sé si te ha ocurrido que tienes un sueño recurrente, no sé, que escapas, ¿no? Que quieres escapar, que quieres correr, pero, pues bueno, no puedes, pues obviamente porque hay una visión desfavorecida que tienes acerca de tus capacidades para poder solucionar un problema, etcétera, ¿no? Un sinfín de cuestiones. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Maestro, perdón, yo tengo una pequeña duda. Sí, adelante. Pues si la persona tiene el sueño repetido o recurrente y llega a hacer el análisis, ¿es posible que no sueñe más con eso? Es que es todo un proceso. Cuando uno tiene un sueño recurrente, sí es un trabajo muy pues arduo en la parte de interpretación, porque justamente tiene que ver un significado simbólico general, ¿no? Pero también un significado simbólico individual. Entonces, al momento de que uno se da cuenta o le cae este insight, pues puede que esto ya no sea tan recurrente o inclusive, como bien lo menciona, puede que desaparezca. Pero en este caso, eh, no solo es la parte de la interpretación, sino también del trabajo psicoterapéutico que se realice con esa persona, porque a lo mejor en ese momento dice, bueno, cae el insight y todo esto detonado por algún evento dentro de su vida, ¿no? A lo mejor en una cuestión del trabajo le recuerda toda la parte impositiva que tuvo con su papá, ¿no? Y le toca lidiar con un jefe y ¿sabes qué? Esto regresa, ¿no? Y empiezan estos sueños, este sueño recurrente. Y pues bueno, a lo mejor en la interpretación, bueno, es que fue una cuestión asociada tu figura primaria, que es tu papá, etcétera, y entonces eso reduce, pero no quiere decir que se vaya a solucionar el problema. Entonces puede que desaparezca ese sueño recurrente, pero no creo que sea como algo que evite que vuelva a surgir en algún momento.
Entonces, no solo es en la interpretación, sino también en el trabajo psicoterapéutico, en donde, pues bueno, el individuo se empodere para que pueda tener una visión pues más favorecida de sí mismo. No sé si respondí la duda. Sí, maestro, por supuesto, sí. Muchas Ok. gracias. ¿No de qué? No sé, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, tomaré ese silencio como que están reflexionando. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que propone Freud, ¿no? Que es para poder contextualizar en esta situación, dentro de lo que menciona este señor, hay una tópica, ¿no? Diferentes tópicas de Freud, hay una tópica que es la tópica de la estructura psíquica, ¿no? Que son componentes que tienen que ver con nuestra personalidad. Y son 3 componentes, ¿ok? Y va con esta cuestión de qué manera, como les decía, somos tan complicados como especie animal y especie animal consciente, ¿no? Entonces va de la mano con eso. ¿Ok? ¿Quién me ayuda al segundo cuadrito, por favor? Adelante, chicos. ¿Quién guste? La primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado ello, la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Exactamente. Muchas gracias. Esta cuestión es el ello. El ello se encuentra en la parte inconsciente y es, como mencionamos, es una constante, ¿no? Es algo que desde que naces, a diferencia de la parte consciente del ello, ¿no? Por ahí que hay unas diferencias teóricas, perdón, con el yo. El ello es meramente instinto, ¿no? Es todo aquello, por ejemplo, cuando naces, lo que buscas es quitarte este malestar. Ahora, no sé si ya con esto entendemos por qué los niños cuando nacen son muy, o lloran mucho, porque tienen una cuestión de una sensación, imagínate, estaban ahí dentro del vientre de la madre y estaban bien calientitos y sin necesidades, toda esta cuestión, y ahora lo sacan en un ambiente donde se empieza a sentir frío, hambre, no saben dónde está. Entonces, todo eso pues, tiene un malestar, y entonces todo va enfocado a quitarse ese malestar o ese dolor, etcétera. Es algo normal y natural. Entonces, vaya, tiene estos impulsos, ¿ok? Y, pues bueno, la manera en cómo nosotros empezamos a satisfacer esto en nuestros primeros años de vida es justamente a través, como lo mencionan aquí en este punto, de la fantasía y cuestiones reflejas, ¿ok? Vas a tener este placer y fíjate, cuando nacemos tenemos una visión que se llama, o que le mencionan, adualista. ¿Qué quiere decir adualista? El sufijo a hace referencia a sin, y dualismo es una visión dividida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros nacemos con una visión dualista que no nos permite diferenciar entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. No sé si te ha pasado, ¿no? Que tienes un sobrinito, un primo, un bebé, ¿no? Y le pones tu dedo al bebé y lo aprieta y dice, ay, mira, qué bonito, me quiere mucho. Híjole, lamento quitar esa fantasía o esta idea, pero pues no es que nos quiera mucho, sino que el bebé, como todavía no aprende a diferenciar lo que le pertenece y lo que no le pertenece, entonces dice, ah, caray, ya tengo un miembro nuevo, ya tengo una parte extra y no la voy a soltar, porque si la suelto la pierdo. Entonces, esa es una parte instintiva, es una cuestión refleja que tiene el bebé. ¿Ok? Vamos a ver, esa es la parte del ello. Y pues bueno, el ello está constituido, está formado por algo que se llama pulsión. Y hay pulsión de vida y pulsión de muerte, eros y tánatos. Ok, la pulsión de vida va a una cuestión instintiva, una cuestión a satisfacer tus necesidades, nada más, ¿no? Es una cuestión donde tú satisfaces todo, las necesidades que se te generen. Y la pulsión de muerte es una cuestión de agresión, de destrucción, eh, y que es también funcional. Porque si no tuviéramos esto, imagínate qué pasaría si no tuviéramos esta pulsión de muerte. Alguien pregunta, chicos, alguien, y les voy a pedir que me digan sí, no, porque no los veo. ¿Alguien de aquí
¿has sentido la necesidad de golpear a otro? ¿No? ¿Nadie? Sí, puede pasar. Sí, ok, sí. Y esto es completamente normal. Pero fíjate, hay algo ahí interesante porque dice, no, porque me ha tocado hacer este ejercicio con otros chicos. Dice, no, no, yo jamás, yo jamás. Esa es una represión de este instinto. Pero fíjate, ¿qué tan funcional es esta pulsión de muerte? Imagínate que llegue alguien de la nada y llegue y te empiece a dar cachetadas, ¿no? Que te dé bofetadas. ¿Qué pasaría si no, si no tienes esta pulsión de muerte? Esta pulsión de muerte te ayuda también a defenderte, te ayuda. Entonces no es tan mala, ¿no? Tiene un nombre ahí muy, muy drástico, ahí muy imponente, pero también ayuda. Fíjate, tanto Eros como Tánatos, Eros, pulsión de vida, Tánatos, compulsión de muerte, son dos elementos que buscan algo en específico, que es, los dos buscan el placer, la satisfacción de esa necesidad. Los dos buscan el placer. Pero, profe, ¿cómo podemos diferenciar? Ok, la pulsión de vida es un placer solamente, es un placer. Y la pulsión de muerte es un placer, pero que te genera angustia. ¿Sí me explico? Por ahí no sé si en algún momento tú has dicho algo a una persona, le has dicho un insulto y después te sientes mal. ¿Sí? ¿No? Sí, Ok. Y por ahí, antes de que te sientes mal, antes de que te empiezas a sentir mal, dime si o no, sentiste una satisfacción de decirle, aquí se dice, ¿no? Decirle las verdades, ¿no? Decirle, híjole, no, es que eres una así, es que eres una así, una así, una así. Sentiste placer, te sentiste bien al momento de decirlo, te sentiste bien al momento de sacar esta cuestión. Pero ya después dices, ah, híjole, creo que no debí de haber dicho esto. Los dos buscan el placer, pero uno te genera angustia. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? claro. ¿Ok? No sé, ¿los demás? ¿Todo bien? Sí, todo está claro. Excelente, muy bien. Bueno, y la segunda estructura es la parte yoica. La parte yoica es esa parte que estás, en la que estamos ahorita, ¿no? En esta parte en donde dice, ¿sabes qué? Es esta parte consciente, es aquel elemento de la estructura psíquica que te permite ser sociable, es el que te da tu principio de realidad. Más allá, por ahí vamos a encontrar como alguna definición como muy común, ¿no? Donde dice, es el mediador entre el ello y el superior. Pues sí, pero tiene una función muy grande. Tiene una función muy grande, fíjate. ¿Quién me puede ayudar al segundo cuadrito? Para que quede más claro. Adelante. Lady Unibio, ¿tú nos puedes ayudar, porfis? Bueno, en lugar de, ¿el segundo? Sí, por favor. En lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de realidad. Ok, excelente. Fíjense qué interesante. Muchas gracias. Fíjense qué interesante. El yo se encarga de actuar bajo el principio de realidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que buscas satisfacer tus deseos, todo lo que por ahí se asoma del inconsciente, en el mundo exterior, pero sin que ello te lleve a transgredir las reglas y las leyes. ¿Sabes qué? A lo mejor dijiste, oye, esa tipa me cae súper mal, quiero ir a cachetearla. Pero vas y la cacheteas. Espero que me digas que no, por favor, porque si no, ahí estamos hablando de un déficit en el control de impulsos. No sé, ¿has tenido ese deseo?
No, ya por ahí. No. Ya por ahí, a lo mejor no cachetear. Vamos a reducir estas resistencias. Alguien te cae mal y no sé, como que dices, híjole, me gustaría que se tropezara, no sé, algo así, ¿no? Que le pase. Vamos a hacerlo de manera indirecta. ¿Qué pasa? Justamente en esto, tú tienes que satisfacer ese deseo, pero pues obviamente bajo el principio de realidad. Porque, por ejemplo, si te dicen en el salón de clases, ¿no? Cuando podías asistir, si tienes en el salón de clases, ¿sabes qué? Está prohibido comer en el salón. Imagínate, hay personas que actúan bajo el principio de la satisfacción inmediata. No, profe, es que yo no me puedo aguantar las ganas de comer en serio porque si no me desmayo, profe, se me baja el azúcar, ¿no? No, no quiere decir que tengas hipoglucemia, simplemente quiere decir que buscas la satisfacción inmediata. ¿Y qué pasa? No estamos actuando bajo el principio de realidad, estamos actuando bajo el principio de la satisfacción que queremos en ese momento. Como por ejemplo, vamos a ver, también en estas relaciones dependientes, ¿no? Codependientes. Cuando dices, oye, le mandas un mensaje a una persona, no sé, aquí pasa, no sé si allá también, mandas un mensaje a una persona en estas relaciones codependientes, mandas un mensaje y ves que lo lee, ¿no? Estas palomitas, doble palomita, ¿no? La palomita doble, ya le llegó, y la doble azul, que ya lo leyó, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no me contesta? ¿Y por qué? ¿Por qué no me está contestando? ¿Qué está haciendo que es más importante que yo, su pareja? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me está contestando en este momento? Necesito que me conteste. Ah, entonces ya es alguien más importante que... Entonces no estás actuando bajo el principio de realidad, que a lo mejor el principio de realidad es, ¿sabes qué? A lo mejor está ocupado con otra situación, que no quiere decir que sea más importante que tú, porque tú eres su pareja y no sé, a lo mejor ese es su trabajo, la escuela, pero no actuamos con el principio de realidad. Buscamos que nos contesten de manera inmediata. Y fíjense, en esta cuestión de esta satisfacción inmediata, es algo muy interesante cómo a través de estas cuestiones tecnológicas se ha generado esta necesidad de una satisfacción inmediata, ¿no? Los tiempos de espera ya son menos, ya nos volvemos menos tolerantes a esta cuestión de frustración. Inclusive la paquetería llega más rápido, inclusive toda esta cuestión buscas acortar tiempos, buscas satisfacción inmediata, buscas una gratificación en ese momento. ¿Okay? Bueno, no sé si por ahí te hace sentido todo esto. Y por último también tenemos esta parte del super yo. ¿Quién me ayuda a este último puntito, este último cuadro? Adelante. Super yo. Tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Exactamente, ¿ok? ¿Qué pasa? En esta parte del super yo, muchas gracias, es en donde vas a tener estos límites. Fíjate, el super yo es considerado el heredero de los padres. ¿Qué quiere decir? Aquel que te va a estar checando que hagas las cosas de manera correcta, que tomes en cuenta los límites, que tomes en cuenta esta cuestión de los límites, pero sin que sean rígidos y estrictos. Porque, por ejemplo, ahí cuando les decía, ¿no? Este ejercicio del ello, o sea, bueno, ¿quién ha tenido este impulso? ¿Quién ha tenido esta necesidad de golpear a alguien, ¿no? De agredir a alguien? Y algunos así, no, yo no. Es que quiere decir que estas personas puede que tengan un super yo punitivo o castigador. ¿A qué me refiero? Punitivo o castigador quiere decir que pues es una persona que no se puede permitir siquiera, ni siquiera desearlo. No deja hacerlo. Desearlo o pensarlo tan solo es algo negativo, es algo impropio, es algo que no debe de ser. Entonces tenemos este super yo que puede ser bastante funcional porque es justamente entre la cuestión instintiva del yo, ¿no? Toda esta cuestión de los impulsos y la parte reguladora, perdón, la parte mediadora de, pues bueno, las normas y esta parte consciente en donde dice, ¿sabes qué? Ni tan rígido
ni tan liberal, ¿no? Debemos de tener ¿cómo decirlo? Este equilibrio, que no me quede yo con las ganas, ¿no? No me quede yo con esta parte de una insatisfacción, que quede completamente satisfecho, pero también pues que no me restringe, no me reprima. Porque, ojo, al momento de reprimir los impulsos, no los desapareces, sino que los contienes. Aquello que deseas y que no busca una salida o no encuentra una salida, pues hay una tendencia a que se esté conteniendo, y al momento de estar contenido pueda ser liberado en maneras poco funcionales o desadaptativas. Entonces, profe, ¿qué está diciendo? Que entonces liberemos todo nuestro yo. No de esa manera, pero sí en donde tú también tengas una satisfacción, pero sí transgredir las reglas del contexto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Profe Rubén, maestro Rubén, por ejemplo, sí hay momentos en que, digamos, la gente está como con lo que tú nos cuentas, ¿no? Con la tensión, de pronto el desahogo emocional, el contarle uno a alguien, pues esas situaciones o esas tensiones puede ayudar a equilibrar este yo, por lo menos el desahogo, la risa, lo que usted nos cuenta, ¿no? Por ejemplo, que uno está molesto por alguna situación que ocurrió y ya van varias situaciones, entonces uno puede tener la fantasía, por ejemplo, que cae una bomba o cosas así, a uno le da risa y puede pronto hablarlas con alguien. Esto puede ser una forma positiva de pronto de sacar esa tensión emocional, sea tánatos o eros. Sí, sí, es muy interesante, doctora, porque en este caso tenemos algo que en Estados Unidos, ¿no? Le dicen Walter Mitty, ¿no? Que es la fuga a través de la fantasía. Y es algo que ayuda, no soluciona, pero sí ayuda, baja la tensión. Es como tomarnos un antigripal, ¿no? Que nada más te quita los síntomas, te ayuda a controlar los síntomas, pero no te cura la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos con estas fantasías, nos ayuda a disminuir la ansiedad, nos ayuda a disminuir esta tensión. Entonces nos ayuda, ay, imagínate que pasara esto, imagínate que fuera esta situación, imagínate que fueras. Entonces está en el plano de la fantasía, y es una cuestión de escape de justamente la parte de tensión. Ayuda justamente, pero no soluciona, pero sí puede ayudar a disminuir muchísimo la tensión. Entonces, en esta cuestión de diferentes actividades, pues sí pueden ser una cuestión de fuga. Por ejemplo, hay personas que tienen conductas agresivas y las canalizan a diferentes. Fíjese, aquí, doctora, bueno, chicos, también les comparto, aquí hay unas actividades que puedes ir, ¿no? Pagas. Esto es un modelo copiado ahí de Estados Unidos, en donde se llama Breakout, ¿no? En donde tú pagas una cantidad y te puedes entrar a un cuarto, no te ponen tus goles, tu, tu equipo de seguridad, todo esto, y tienes el chance de romper todo lo que está en ese cuarto. Te ponen televisión, te ponen platos, te ponen sillones, te ponen lo que sea, y te dan ahí un marro, un martillo, lo que sea, y tú pagas por ir a romper cosas. Entonces es algo que ayuda mucho a liberar la tensión, ayuda a dirigir este tánatos en algo, pues bueno, que es socialmente aceptado. Es algo que te puede ayudar a liberar esta cuestión de tensión. Entonces, sí hay diferentes maneras en las cuales nosotros hay técnicas, ¿no? Podemos decir que ahí son técnicas, pero como tal la técnica no cura, sino la técnica es un complemento, una herramienta del proceso psicoterapéutico. Entonces, esto puede ayudar para disminuir la tensión, pero lo que está ahí originando esto sigue ahí, sigue en ese punto. ¿Ok? Entonces, sí ayuda, pero solo a nivelar, no a solucionar esa situación. ¿Ok? Gracias, maestro, sí. No, ¿de qué? Y pues bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces,
No sé si hasta ahorita han tenido alguna duda, si algo, pues bueno, a lo mejor, prueba está algo que ya vimos. Sí, es algo que ya vieron, chicos, ¿todo bien? No lo estoy confundiendo más, ¿no? No, para nada, excelente. Ok. Bien, entonces fíjense, ¿cómo se va estructurando esto? Voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo se va estructurando esto? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos diferentes etapas de desarrollo o, según esta teoría, etapas de psicodesarrollo, que es la etapa psicosexuales, que es oral, anal, fálica y latencia. ¿Ok? Latencia y genital, ¿ok? Son cinco etapas psicosexuales, ¿no? La primera, que es la etapa anal. En todas, fíjense, en todas se van a ir manifestando leros y tánatos. ¿Ok? Entonces, la etapa anal es justamente en donde la zona erógena está, perdón, la etapa oral es justamente donde la zona erógena se encuentra en la boca y podemos ver diferentes manifestaciones de las pulsiones o estos instintos, que es, por ejemplo, pulsión eros y tánatos en oralidad pasiva u oralidad sádico-activa. La pasiva es donde solamente succiona el bebé, donde está chupando, y la sádico-activa es cuando ya muerde o mastica. No sé si te ha pasado que todavía tienes esta cuestión sádico-activa por algunas personas, en donde empiezan a morderse las uñas, a morderse el lápiz, a morder lo que sea. Entonces, eso es una cuestión sádica oral. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay una etapa psicosexual muy interesante. Pregunta, chicos, ¿cuál es el primer límite que tienes en tu vida? ¿Cuál es el primer límite? La familia, pues la familia quizás en lo que nosotros hemos estado viendo también en psicoanálisis, pues lo que yo entiendo de primer límite también se podría dar en el complejo de Edipo, que de pronto cuando es que le dicen al niño, tipo, tú no puedes estar enamorada de tu mamá y él como de que asume esta norma. Ok, excelente, muy bien, Valentina. Este límite, el primer límite que nos ponen, pasa algo en la etapa fálica. La etapa fálica es una etapa en donde se llama de lo tengo, no lo tengo, también se conoce donde tienes tu identidad de género, ¿no? En donde dices, ¿sabes qué? Yo tengo pene y tú tienes vagina, ¿no? Tú tienes vagina, yo tengo vagina, tú tienes pene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se da la identidad, pero también se da el enamoramiento del progenitor del sexo opuesto, justamente a lo que se llama Edipo. El complejo edípico es el enamoramiento del progenitor del sexo opuesto. ¿Qué pasa? Por eso hizo mucho ruido esta teoría en la parte freudiana, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No, ¿cómo puede ser posible que los niños tengan placer? Sí tienen placer, pero ojo, y es que también hay que ser muy claros en esto porque muchas personas que tienen este tipo de trastornos como la pedofilia y toda esta cuestión se quieren escudar de esta teoría. El niño siente placer, pero no un placer objetivizado, dirigido, como lo tiene un adolescente o un adulto. El niño tiene una satisfacción, tiene una gratificación, siente bien, pero no lo está dirigiendo así como nosotros de adultos. No, eso es algo que diferencia muchísimo lo que dicen estas personas ahí horribles, ¿no? Que dicen, no, es que el niño me pidió placer. No, no, no. Hay que entender esto, el niño tiene placer, pero no lo objetiviza como, pues bueno, estas personas lo quieren hacer entender. Y entonces, ¿qué pasa? El enamoramiento es lo mismo. Por ejemplo, tienen ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así súper sencillo. Cuando tú te estás comiendo un helado y dices, oye, sabe muy bueno, y vas con alguien, que dices, oye, está muy bueno, se lo quieres compartir, ¿no? Dices, ah, mira, prueba. Y lo mismo pasa con los niños cuando tienen o están en esta etapa, en la etapa fálica, donde, ¿qué pasa? La zona erógena se encuentra entre los genitales. Y entonces dice, ¿sabes qué? Siento bien y lo quiere compartir con su papá, con su mamá, porque son las primeras figuras o primeras vinculaciones afectivas. Entonces son figuras muy importantes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí, como bien lo menciona su compañera,
el primer límite que nos ponen a nivel social, el primer límite que tenemos es la castración. La castración es donde te dicen, ¿sabes qué? Sí es, qué bonito tu placer, pero no te ponen ahí un alto. Te dicen, no puedes estar o no puedes dirigir estos sentimientos y estas necesidades a esta persona. ¿Y qué pasa? La castración se da por las dos figuras, tanto figura materna como paterna, no con progenitor del mismo sexo como progenitor del sexo opuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues sí, ocurre este enamoramiento, ¿no? Que las niñas o los niños, oye, mamá, ¿verdad que me voy a casar contigo? Papá, ¿verdad que me voy a casar contigo? Y esa es esta cuestión del enamoramiento. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿sabes qué? La mamá le dice, ah, sí, mijito. El papá dice, sí, mijita, sí. Pero ya cuando está en la cuestión real, dice, ¿sabes qué? No. Oye, mamá, pero dijiste que te ibas a casar conmigo y pues ahora qué voy a hacer con esta cuestión de placer que quiero compartir contigo. Y lo mismo pasa con las niñas. Y papá, tú dijiste que esto, pues, yo quiero compartir este placer. Y dice, no se puede. Y entonces, ¿qué pasa? Es el primer dique de contención que se presenta para el control de impulsos. ¿Sí me explico? Tus impulsos van a estar dirigidos hacia satisfacer tus necesidades. ¿Y qué pasa? Que, pues bueno, este control de impulsos necesita unos primeros cimientos. Y los primeros cimientos es esta castración. La castración te va a poner ese dique que no vas a pasar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Pero pues entonces el niño que siente este placer ya se va a quedar ahí. No, se va transformando, fíjate. Cuando el niño le ponen el alto, ¿no? Le ponen una castración y el niño dice, oye mamá, pues que te ibas a casar conmigo y yo quería compartir ese placer contigo. Y el papá dice, oye, sí, es muy tu mamá, pero es mi pareja, ya está para allá, niño, ¿no? Está para allá. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el niño dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo? Necesito satisfacer esta necesidad. Y entonces le dicen, sabes que sí la puedes satisfacer, pero no como tú quieres. Entonces, permíteme unos momentitos, se me está acabando la pila, discúlpeme, unos segunditos. Listo, ya. Disculpen. Si no contemplé que se fuera a acabar tan rápido, pero si parece el video así, sí jala mucha pila también. Y bueno, ¿qué pasa con este niño? ¿Sabes qué? No puedes satisfacer tus impulsos y entonces dice, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito satisfacer mis impulsos. Y entonces, ¿qué pasa? Una introyección de estas figuras. Ah, ok. Si no puedo tener a mi mamá, pues voy a buscar a alguien como mi mamá, pero para tener a alguien como mi mamá, necesito ser como mi papá. Y entonces introyectan estas figuras. Y lo mismo pasa con las niñas. Ah, no puedo tener a mi papá, pero voy a buscar a alguien como mi papá. Y para tener a alguien como mi papá, tengo que ser alguien como mi mamá. Y entonces introyectan estas figuras. Y es el primer dique, como te decía. Si no está bien estructurado, fíjate, este complejo edípico tiene una primera aparición, que es en la infancia, reedición en la adolescencia y una inversión en la senectud. En la parte en la infancia y adolescencia son la infancia el primer dique de contención y en la adolescencia el segundo dique. ¿Ok? Si no está bien estructurado, entonces no se puede contener el impulso. Es muy importante. Vale, hasta aquí, no sé, ¿hay alguna duda? ¿Todo clarísimo? Ok. Bueno. Híjole, chicos, sin pena, quiero escuchar sus voces. Pero bueno, vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí. Ok, listo. ¿Me avisan si pueden verla? Sí, profesor.
Ok, excelente. Vamos a ver entonces, ¿cómo es que ya tenemos este contexto? Vamos a ver ahora este trastorno de control de impulsos. Es bien interesante cómo toda esta cuestión de ansiedad, la cuestión de impulsos, toda la cuestión de dependencia, todo eso es normal, pero hasta cierto punto. Vamos a ver. Fíjate que el impulso entendido como tal, ¿no? Como te decía en esta parte psicoanalítica, es una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque pues, tal vez a lo mejor lo vemos mal. Pero fíjate, el impulso es esta conducta que te permite adaptarte. ¿Por qué? Porque te ayuda a estar atento y alerta a diferentes amenazas. No solo es en la parte psicopatológica. Entendamos que es esta parte instintiva que tienes para poder, pues bueno, huir o atacar, ¿no? Es algo que, pues justamente, te ayuda a adaptarte a tu medio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Sin él puedes caer en algo que se llama abulia, ¿no? En en esta parte de una falta de ganas de hacer las cosas, en esta cuestión de que no estás interesado por nada y pues como bien lo dice también el estancamiento. Fíjate que este impulso te lleva a experimentar cosas nuevas. Híjole, es que actúa impulsivamente. Ese actuar impulsivamente es lo que te mantiene también, híjole, interesado en algo, el que te ayuda a romper la rutina. Entonces hay que entender que no es 100% negativo esta parte de lo que es el impulso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el parámetro de la psicopatología? ¿Qué debemos de tomar en consideración para decir que una conducta es patológica, chicos? ¿Quién? ¿Que sea anormal? Sí, los escucho, chicos. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bien, vamos a ver. ¿Qué debemos de tomar en consideración para decir que una conducta es patológica? No que sea anormal o que esté fuera de la norma. Lo que debemos de considerar para decir que una conducta es patológica es justamente que esté o sea desadaptativa. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una conducta, fíjate, esta cuestión del impulso te permite adaptarte a tu medio, pero ya cuando está desadaptando, cuando te afecta tus esferas biopsicosocial, pues obviamente ya no es o ya no se considera una conducta normal. Y ojo, una conducta patológica no es solo una conducta anormal, porque a veces confundimos esto. La conducta anormal es solamente la que está fuera de la norma, pero no necesariamente quiere decir que sea una conducta patológica, solo que está fuera de la norma. Entonces, nuestro parámetro para decir que una conducta es desadaptativa, perdón, una conducta es patológica es que es efectivamente desadaptativa. Entonces, en este caso, una parte impulsiva es, bueno, ¿sabes qué? Es completamente normal. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien. Vamos a ver, entonces, ¿qué es? Si esta parte es impulso, es una conducta adaptativa, vamos a ver a qué nos referimos dentro de la psicopatología con la parte de impulsividad. La impulsividad es cuando no puedes controlarte, cuando necesitas o cuando decides de manera inmediata, cuando dices, va, órale, no importa. Y esto no mides ni siquiera las consecuencias, no tienes una visión prospectiva, o sea, una visión a futuro acerca de la consecuencia que va a tener ese acto. Y entonces, pum, lo cometes. Ok, vamos a ver.
pues bueno, dentro de las características de todos los trastornos del control de impulsos es pues justamente la incapacidad que tienes o que tienen estas personas para, híjole, contener esta situación y llevar a cabo el acto, ¿no? Entonces, híjole, tienen esta necesidad, tienen esta tentación, ¿no? Así de, híjole, quiero hacerlo, y lo hacen. ¿Y qué pasa? Aquí ya estamos separando la parte que es una conducta desadaptativa, que esta situación puede perjudicar a alguien o perjudicarlos a ellos, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Hay una sensación de tensión, que esto a lo mejor ya lo vieron, una sensación de tensión antes de llevar, antes de cometer el acto, antes de llevar a cabo esto, ¿ok? Y una gratificación al momento de hacerlo. Pero ojo, esta gratificación es momentánea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A algunas personas, lo que ocurre con ellas es que hay un arrepentimiento después de cometer el acto. Se sienten culpables. Entonces, tomando en consideración lo que hace unos momentos te dije, ¿qué pulsión se manifiesta aquí? Eros o tánatos. Por ahí, ¿quién me dice? Tánatos. Ajá, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque genera angustia y porque puede ser peligroso. Excelente, muy bien, excelente. Es, en efecto, aquí se manifiesta tánatos. Aquí se manifiesta esta pulsión en donde dice, ¿sabes qué? Tiene una gratificación inmediata, pero después, bueno, pues ya siente este displacer, este sentimiento de culpa por haber cometido ese acto. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? ¿No? Siente esta culpa, pero ojo, aquí se considera que estas personas, ¿no?, son egosintónicas, o estas conductas son egosintónicas para la persona que las padece. ¿A qué nos referimos a egosintónico? Egosintónico cree que no existe algo negativo en él. Y egodistónico sí cree que existe algo negativo en él. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene un trastorno de control de impulsos a una persona obsesiva compulsiva. Porque la persona obsesiva compulsiva sí nota que tiene que estar limpiando, que tiene que estar haciendo, y eso le genera mucha, pues bueno, mucha ansiedad. Le genera mucha ansiedad esta misma conducta. Pero, por ejemplo, estas personas que tienen estos trastornos de control de impulsos se consideran egosintónicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera sienten ese placer, sí sienten culpa, pero hay algo muy importante y que a lo mejor ya lo vieron, que no toman en consideración experiencias previas. ¿Qué quiere decir? Que cometen actos repetidamente. Por eso lo consideran estas actitudes como egosintónicas. ¿Sí me explico o no? Sí. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Sí. Excelente, muy bien. Vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, pues vamos a ver, dentro de las primeras clasificaciones está Pinel y Esquirol, ¿no? Ya haciendo como un recuento ahí histórico, pues tenemos a Pinel y Esquirol en 1838 que empiezan a mencionarlo, no lo toman como tal. Fíjate, es sumamente importante, antes de pasar a esto, es sumamente importante, sí, para nosotros es básico tener, por ejemplo, el DCM o el CIE-10, pero estos manuales de criterios diagnósticos son completamente ateóricos. ¿Qué quiere decir? Que no se basan en alguna teoría psicológica, solo son apreciativos. Si tú te vas terminando esta clase a checar el DCM, te vas a dar cuenta que son características comportamentales de un trastorno, lo cual te lleva a entender que
la persona se comporta de esa manera. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacen esto? ¿Sabes qué? Pues de personas que son diagnosticadas con un trastorno, estoy simplificando muchísimo, tienen este trastorno, las ponen ante ciertos estímulos y tienen un comportamiento común, ¿no? Un comportamiento en común. Entonces dicen, pues bueno, las personas con trastorno obsesivo compulsivo se comportan así en esto y en esto y en esto. Entonces surgen estos criterios diagnósticos que son estas características comportamentales y es meramente descriptivo. Por eso, en la cuestión de la clasificación, todavía sigue en debate la parte de trastorno de control de impulsos. Fíjate, hablando de esta parte histórica, dentro de las primeras clasificaciones está Pinel y Esquirol, que hablaban como monomanía instintiva o impulso instintivo. Y, pues bueno, estas personas, ¿no? Tenían ciertas características, como por ejemplo, que actuaban sin ninguna razón, ¿no? O sea, que se paraban y gritaban, ¿no? ¿No? Que se paraban y empujaban algo. Y no tenían como alguna motivación que se pudiera notar, ¿ok? Y pues bueno, estas situaciones lo veían, o estos autores lo veían como un impulso que era irresistible y englobaba a la piromanía, al homicidio y el alcoholismo. Entonces, fíjate, ahorita espero que nos dé chance para ver la parte del juego patológico, que también se puede confundir con esta cuestión de trastornos por dependencia. ¿Okay? Vamos a ver, hablando de criterios diagnósticos del DSM, pues bueno, en el DSM-1, en el DSM-2 también, en 1968, pues bueno, no consideraban a la cleptomanía, a la piromanía y el juego patológico o la tricotilomanía como trastornos mentales. Fíjate, antes, estos trastornos de control de impulso, como la tricotilomanía, que es arrancarse el cabello, la piromanía, que es quemar, y el juego patológico, que es un juego, que es una cuestión de la necesidad por juegos de azar, y la cleptomanía, que es robar. Ojo, hay una diferencia. Por ejemplo, la cleptomanía, vamos a ver así súper sencillo, la cleptomanía no puede confundirse, por ejemplo, con un trastorno de personalidad antisocial, que es el antisocial no es el que se queda aislado y que no habla, no. El antisocial es que va todo en contra de las reglas sociales establecidas, aquel que viola, mata y roba, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de hurto y robo, lo hace para transgredir, pero en esta parte del cleptómano lo hace por la emoción, no porque necesite, no porque quiera transgredir, ¿no? Es más, lo agarra y lo regala, ¿no? La cleptomanía es eso. Por ejemplo, también la piromanía. No es que quiera ver arder todo, no quiere verse en llamas todo. No diga, voy a quemar esta casa para que se mueran dentro de gente. No, sino a él le interesa ver este fuego. Esa es la diferencia, ¿no? Y que esta cuestión pues lo lleva a la cuestión desadaptativa. ¿Ok? Bien, ya hasta el DSM-3 en 1980, pues ya como tal surge estas clasificaciones como el trastorno de control de impulsos, ¿no? El DSM-3 igual también tuvo estas clasificaciones que todavía utilizan para algunas corrientes como victimología y criminología. La parte de psicopatía y sociopatía, ¿no? Son clasificaciones del DSM-3 y ya en el DSM, creo que en el DSM, perdón, esas del DSM-4 y ya en el DSM-5, pues, no, perdón, sí, estaba confundiendo. Esta cuestión de psicopatía y sociopatía son términos del DSM-3 y ya en el DSM-4, pues bueno, ya lo toman como trastorno de personalidad antisocial. Entonces, todo esto para que podamos entender que estos trastornos todavía siguen en debate y va a haber revisiones y van a modificarse. Por eso es bien importante utilizar una teoría psicológica para poder entender la génesis y desarrollo de esa patología. ¿Ok? Vamos a ver. Pues bueno, estos trastornos de control de impulsos, ahora sí ya incluían el juego patológico, el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía. ¿Okay? Y pues bueno,
es en esta parte en donde describen estos trastornos como un aumento de malestar en esta parte emocional y lo llevan a este tipo de conductas en donde no piensan, ¿no? Donde no reflexionan acerca del acto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si no llevan a cabo el acto, pues hay un aumento de tensión, ¿no? Hay ya síntomas somáticos como lo que es la parte de hiperactivación del sistema nervioso y toda esta cuestión se empieza a somatizar. Pero ¿qué pasa? Aquí la persona pues, nota que esto es como pues, algo inapropiado, algo que le puede generar una cuestión negativa y pues bueno, aquí lo importante es que él es incapaz de inhibir esos impulsos. ¿Y qué lo lleva a cometer el acto? ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? Claro, profe. ¿Ok? Excelente. Ok, y como te decía, estas conductas van a estar enfocadas a una cuestión de gratificación inmediata. ¿Y esto qué es? Van a eliminar este malestar emocional, pero es de manera momentánea. Siempre van a buscar esta gratificación inmediata. Siempre van a buscar esto que les den en ese momento y como ellos quieren. Si no lo tienen, entonces lo buscan, lo hacen y lo toman. En esta gratificación inmediata, ¿por qué? Porque no se basan por el principio de realidad, se están guiando por el principio de placer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que pues bueno, estas personas pues no buscan una gratificación a largo plazo. No les interesa una visión prospectiva. No les interesa saber que, bueno, si haces esto, pues a lo mejor sí tienes una satisfacción, pero puedes tener una satisfacción mayor si dejas pasar o si tienes este proceso. No, a ellos no les va a interesar, ellos lo quieren ahorita. Ellos quieren ya, en este momento. Por ahí hay una cuestión bien interesante. Ha habido un fenómeno social aquí en México que se llama pues bueno, que exhiben a estas personas, ¿no? En redes sociales, ¿no? En estos medios de publicación, que las dice que los llaman ladies o lords, ¿no? Que son personas que hacen justamente como berrinche porque no se les está dando las cosas como ellos quieren en el momento que ellos lo están demandando. Por ejemplo, aquí hay unas pizzerías, ¿no? Bueno, está para que llegues y la compres, ¿no? Nada más te formas y es súper rápido, ¿no? Entonces, dentro de las normas, como esta cuestión lo está dictando en muchas instituciones, en muchos lugares, tenemos que ponernos el cubrebocas. Si tú no tienes el cubrebocas puesto, no se te da el servicio. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas, ha habido muchas personas aquí en México que se molestan y lo toman como una discriminación. Inclusive se ponen agresivos hacia este personal de, no sé, en este ejemplo de este restaurante de comida rápida, de estas pizzerías, y empiezan a agredir a las personas. Pero todo es algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Ponte el cubrebocas y se te va a dar el servicio. Eso es ser un principio de realidad. No se te está discriminando, no, sabes que el principio de realidad es te pones el cubrebocas y ya tienes el servicio. Pero si no te lo pones, no vas a tener el servicio. Entonces, estas personas no están bajo el principio de realidad, están bajo el principio de la gratificación inmediata, del impulso, de esta cuestión instintiva en donde dices, ¿sabes qué? No me importa, yo lo quiero ahorita y rápido, porque si no, entonces me enojo más. Pues bueno, esta cuestión se considera que son actitudes infantiles, porque los niños y los adolescentes es normal, ¿no? Que todavía no aprendan a controlar sus impulsos, porque todavía están en esta cuestión de estructurar esta parte yoica, ¿no? Esta parte
que te lleva a la gratificación en tu principio de realidad. Pero, pues bueno, ojo, si conoces a alguna persona que haga un berrinche y haga una escena, ¿no? No está controlando sus impulsos. Si hace un berrinche y una escena porque no se le está dando como él quiere, como en el momento que desea, como ella desea, es una cuestión de no controlar sus impulsos. Fíjate, hay algo muy interesante, me gusta mucho cómo la menciona este señor Otto Fenichel. En 1945 menciona algo con respecto a la actitud impulsiva o la conducta impulsiva. ¿Quién me ayuda al segundo puntito? Adelante. La conducta impulsiva, intentos de control de la ansiedad, la culpa y la depresión por medio de la acción. Fíjate, muchas gracias. Fíjate, según este señor Otto Fenichel, dice que tú sientes ansiedad, tú sientes culpa y también depresión. Y la quieres controlar a través de esta actitud impulsiva. Pero está fuera de tu control, está fuera de ti. Sientes que te rebasa. Esta cuestión de depresión, porque fíjate, justamente a lo mejor asociamos sentimientos o cuestiones veramente, pues a lo mejor de una, no sé, de una manía, ¿no? Pero no, también una cuestión de depresión. Y la depresión también, cuando no la puedes controlar, pues actúas de manera impulsiva, te enojas, no sé, tienes este tipo de conductas que no llegas a controlar. Bien, vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver la impulsividad y los actos impulsivos. Hay una diferencia. Vamos a ver quién me ayuda al primer cuadrito, al primer punto, por favor. Impulsividad. Hace referencia a un pobre autocontrol de la conducta, caracterizado por la toma inmediata de decisiones y tener en cuenta el alcance de sus consecuencias. Exactamente. Muchas gracias. Eso es impulsividad, ¿no? No tienes en consideración las consecuencias y, pues, tienes poco control de este comportamiento. Y vamos a ver qué es un acto impulsivo. ¿Quién me ayuda al siguiente punto? Actos impulsivos. Se presenta como respuesta conductual inmediata frente a un impulso externo o interno. No tiene en cuenta experiencias previas ni consecuencias futuras. No se adapta a los requerimientos del contexto y por tanto no suele tener eficacia adaptativa. Exactamente. Entonces, fíjate, la impulsividad es la parte en donde no puedes controlar, ¿no? Y los actos impulsivos es justamente referente a la impulsividad. Todo aquello que tiene que ver con la cuestión de la expresión de aquella situación que te está llevando a aquel estímulo tanto interno como externo. Entonces, esta cuestión de impulsividad es justamente el pobre control y el acto impulsivo es, pues, derivado de. ¿Okay? Bueno, y vamos a ver, y dentro de la parte también psicoanalítica hay algo que se llama acting out, o también hay otras que se considera, ya por eso te decía, no solo dentro del DCM, ¿no? Que tienes ahí una variedad, sino también dentro de la parte del DCM o de CIE-10, sino también tienes otra cuestión de las teorías psicológicas, como por ejemplo el acting out o las neurosis impulsivas. El acting out hace referencia a esta cuestión no meramente terapéutica, sino que hay un empobrecimiento del yo, lo cual te lleva a generar un acto sin pensarlo. Desde por ahí me compartía hace mucho un colega, decía, bueno, él permitía fumar dentro de la parte de la terapia y llegó a hacer una confrontación con este paciente, ¿no? Y no hubo una interpretación previa, lo cual llevó a, pues, elevar estos mecanismos de defensa. Y entonces, ¿qué pasó? Que este paciente se levantó muy enojado al momento de generar esta confrontación, se levantó muy enojado, agarró el cenicero y lo aventó hacia la pared, ¿no? Entonces, eso es un acting out, eso es un acting out.
Ok, no sé si hasta ahorita hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Maestro, pues a mí me parece como, bueno, ya como que posiblemente estas personas, digamos dentro de la interpretación psicoanalítica, estas personas que tienen un bajo control de impulsos nunca tuvieron una figura que hubiese podido, como usted dice, castrar o digamos que, bueno, como limitarlos a ellos, o sea, realmente cómo eran los papás de estas personas, porque pues digamos que llega un punto en que ya terminan siendo peligrosas, por ejemplo, esa actuación actinado de tirar el cenicero contra la pared frente a un psicólogo que está intentando ayudarlo, que está intentando, que incluso le permite hacer algo que a cualquiera, a mí me daría pena. Yo no fumo, pero en el caso de que yo fumara, me daría pena pedirle el favor a alguien que yo sé que no fuma. Entonces, ¿qué pasa con estos papás? ¿Qué pasó con estas figuras afectivas? ¿Qué pudo haber ocurrido allí? Porque a uno como usted dice, lo castran, ¿no? A uno lo frenan cuando hay momentos en que el niño o la niña de pronto empieza, como usted dice, a mostrar de pronto comportamientos impulsivos, algún tipo de cosas, pues hay un freno, ¿no? Entonces digamos que a ese nivel, ¿qué pasó con las figuras afectivas? El psicoanálisis nos va a dar una visión sobre esto. Ok, sí, excelente. Muchas gracias, doctora. Sí, es sumamente importante, es muy interesante esta pregunta porque en efecto, ¿qué pasa con estos papás? Pasa lo siguiente, o fueron muy castrantes, fueron muy limitados, o sea, limitaron mucho a la persona que, pues bueno, busca satisfacer esa cuestión, o en este caso, fueron muy permisivos que no encuentran esta tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, vaya la respuesta comúnmente del psicólogo es depende. Depende porque sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, por ahí decía, ¿no? En esta cuestión del trastorno de personalidad antisocial, ¿nacía o se hacía? Eh, tiene que ver dos situaciones. Por ahí es sumamente importante. Voy a permitirme para poder responder esta pregunta, que justamente iba para el siguiente tema, de la parte de lo que es una teoría con respecto a la parte de lo que es el juego patológico. Les voy a compartir aquí. Es la manera en cómo nosotros psicólogos podemos explicar el depende, ¿no? En la teoría bifactorial de Bellman, teoría de los factores de Bellman, que la propone en 1992, ¿y qué pasa? Que él dice que tenemos dos factores, tanto vulnerabilidad como precipitantes. Vulnerabilidad tiene que ver toda esta cuestión esta cuestión de carga genética, toda la parte de elementos de la personalidad que se van integrando, y los precipitantes son, por ejemplo, toda la parte de los elementos del contexto, toda la parte de los elementos de la familia, todos estos elementos que, pues bueno, están a nuestro alrededor. Él menciona que podemos tener vulnerabilidad, pero no precipitantes, y entonces, él lo menciona como la parte de la personalidad adictiva. Pero creo que se puede explicar también en esto. ¿Qué pasa con estas personas que tienen trastorno de control de impulsos? Pueden tener vulnerabilidad, ¿no? De pequeños, ¿no? Pueden tener esta vulnerabilidad, una carga genética, etcétera. Pero los precipitantes no los tienen, les ayudan a tener límites, etcétera. El límite es un equilibrio, obviamente, porque tampoco es que no haga nada, ¿no? Y que te quedes como soldadito. Imagínate si te sueltan tantito, ¡boom! Te vas a, te vas a ir hasta donde, no sé, nunca te has ido. Y entonces, ¿qué pasa? No generas esa personalidad, no generas esa dificultad. Y lo mismo ocurre, ¿qué pasa si tú tienes precipitantes, pero no tienes esta parte de vulnerabilidad? Puedes estar en el contexto más impulsivo, etcétera,
pero si tú no tienes esa vulnerabilidad, no lo vas a desarrollar. Entonces sí tiene que ver y tiene que, depende, porque ¿qué pasa con estos papás? Si hicieron bien el trabajo de castración, tiene que ser por ambas figuras, y ambas figuras pusieron ese límite y ese primer dique de contención. Pero si nada más fue uno y el otro no hizo mucho y que pasa ese primer dique, pues bueno, no va a contener. Viene el segundo chance, la reedición del Edipo en la adolescencia. Viene este segundo dique. Y en esta parte también puede ayudar para contener, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos papás? Fueron o muy limitantes, que casi amarraron al niño de no hagas nada, no respires. Y entonces, ¿qué pasa con ese impulso? Como lo decía hace unos momentos, el impulso, todo lo que deseas no se tiene que reprimir, se tiene que dirigir a algo donde te genere satisfacción. Lo comúnmente se entiende dentro de la parte psicodinámica con la liberación libidinal satisfactoria. ¿Qué es una liberación libidinal satisfactoria? Es cuando cometes el acto, tienes una gratificación antes, durante y después del acto. Pero ¿qué pasa con estas personas que tienen este trastorno de control de impulsos? Tienen una insatisfacción antes, una satisfacción durante y una insatisfacción después, lo cual no permite una descarga libidinal. Cuando tú tienes estos papás tan represivos o tan libertinos, ¿no? tan libres, no te da un referente para que tú puedas tener la forma en cómo controlarte, en cómo contenerte, y necesitas que alguien te contenga. ¿Cuántas veces no hemos visto a estas personas que no les interesan los demás? Fíjense, y también en esta parte impulsiva, no solo es una parte de una agresión directa, también tenemos esta agresión indirecta, personas que son pasivas agresivas. ¿Qué quiere decir? Que son personas que con su pasividad afectan al otro. Y dice, ¿sabes qué? Si no pude hacerlo así, mira, voy a hacerlo así. Oye, ¿y por qué a lo mejor no en esta cuestión? Oye, ¿por qué no hiciste esta parte del trabajo que a ti te correspondía? Es que no pude, lo siento. Oye, pero es que no, es que yo no pude, no sé, yo tengo muchas cosas que hacer, no sé, etcétera. Y entonces a través de esa irresponsabilidad pasiva está agrediendo a los demás. Por ahí, por ejemplo, podemos tener cómo se genera esta cuestión pasiva-agresiva en los papás. Cuando el niño va y le dice a la mamá, oye mamá, ¿me dejas salir? No sé, dile a tu papá. Ok, bueno, va con el papá. Oye papá, ¿puedo salir? No sé, dile a tu mamá. Dice, ok, mamá, mi papá me dijo que, no, yo no sé, tú arreglo con tu papá, yo no sé. Y va con el papá, oye, papá, que no sé, yo estoy muy ocupado. Entonces, ¿qué pasa? Están agrediendo al niño, no tomando esa responsabilidad. Entonces, a través de eso también están, proyectando esos impulsos. Entonces, ¿qué pasa con estos papás? ¿Qué pasa con esa psicodinamia? Pues justamente los papás fueron muy opresores con la cuestión de la manifestación de estos impulsos, o fueron completamente laxos al momento de ver estos impulsos y dijeron, ¿sabes qué? Pues que haga lo que quiera, no me importa. No sé si respondí la pregunta. Sí, maestro Rubén, es que sí es preocupante, ¿no? Eso también, ¿no? Que estamos viendo lo que usted nos dice, que la sociedad quiere todo inmediato. Y uno conoce gente justamente que sí, que uno no les puede contestar, o que uno lee el mensaje y como está de pronto haciendo alguna labor, piensa que les contestó y después arman una pelea, y es algo absurdo, ¿no? Pero es verdad que este problema de control de impulsos es algo que lastimosamente sí es bueno repensarlo, porque lo estamos viendo mucho y la gente ya no quiere esperar, y es un problema para ellos a futuro, porque las cosas gratificantes en un primer momento muchas veces no se dan. A veces uno tiene que prolongar la espera para poder recibir cosas mejores. Digamos que esa parte sí es bueno o interesante revisarla como sociedad, ¿no? Claro, fíjese, por eso, excelente doctora, tiene toda la razón. En este caso, por ejemplo, no sé si allá, pero aquí está muy el boom ahorita más de estos coach
estos coach que te dan esta gratificación inmediata. El coaching es una técnica psicológica y es algo bien interesante como ya ahorita esta técnica ya se lo ven como una solución. ¿Y qué pasa? Lo que hacen es que te estimulan y te gratifican de manera inmediata. Y por eso sales bien motivado y te dices, tú puedes, sí, yo puedo, eres el mejor, sí, soy el mejor, y de aquí en adelante vas a conseguir lo que tú quieres, sí, y ya sales todo bien contento y sí, yo puedo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo empiezo? Y entonces va otra vez con el, pues la solución la tienes tú y está en ti. Ok, sí, está en mí. Y así es una cuestión en donde solo te dan esta gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque justamente se busca este principio de placer y no el principio de realidad, porque el principio de realidad, aunque te pueda dar una gratificación de eros, ¿no? También ahí donde satisfaces y sin una cuestión ahí angustiosa, pues te llama más la atención esta parte inmediata. Por eso nos interesa tanto esta cuestión de somos poco tolerantes a la frustración, por eso buscamos remedios inmediatos, que las dietas mágicas, que este tipo de coach, que todo este tipo de situaciones en donde vemos algo inmediato totalmente. Entonces no nos permite ser tolerantes a la frustración. ¿Y qué pasa? No controlamos nuestros impulsos porque, ojo, nos mandan mensaje, vemos que nos lo mandan y no controlamos nuestros impulsos y proyectamos tánatos, ¿no? De manera indirecta. Pues te tardaste 3 minutos en contestar, pues yo me voy a tardar 3 horas. Te tardaste 3 horas, yo me voy a tardar 3 días. Entonces justamente es donde no controlas esta cuestión. Te vuelves intolerante a la frustración y buscas esta gratificación inmediata. Sí, maestro. A ese nivel podríamos pensar que de pronto hay algún tipo de neurosis. Es que justamente la neurosis, dentro de la parte psicoanalítica, la parte de la neurosis depende de cómo te castraron, va a ser tu neurosis, ¿no? Si tiene que ver con la cuestión impulsiva, vamos a tener una neurosis de impulso, vamos a tener neurosis fóbicas, y entendiendo la parte neurótica o la neurosis es, de manera general, todo aquello que no puedes resolver en el plano intrapsíquico, lo externalizas. Entonces, por supuesto que sí. Es una cuestión de neurosis, justamente como decíamos, tanto el acting out como la neurosis que les mencioné, la neurosis impulsiva, tiene que ver específicamente con esto, específicamente con esta cuestión de hacia dónde se está dirigiendo ese teros y este tánatos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, porque muy comúnmente decimos, híjole, es que este niño tiene problemas de conducta. Nada más busca atención. Sí, pero lo que va a hacer o lo que va a hacer nuestra chamba como psicólogos es cómo y el por qué está buscando atención va a ser la diferencia. Puede que tenga un trastorno de control de impulsos y busque esta cuestión de atención y se meta y empieza, o puede que sea una persona dependiente, un niño dependiente y que necesite, o puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es que busque la atención, lo interesante está en el cómo y el por qué, y eso va a ser la diferencia total de todo este tipo de trastornos. No es lo mismo una persona dependiente que tiene que ver con la cuestión oral a una persona de trastorno de control de impulsos que es más fálica, ¿no? En donde va a ejercer el poder a través de estos actos agresivos, a través de estos actos indirectos, pero es una cuestión de control, considerada como una cuestión fálica. A diferencia del dependiente, a diferencia de estas personas que tienen dependencia hacia una sustancia que es una cuestión de oralidad, una cuestión de proyectar su pulsión, proyectar tánatos de manera indirecta a través de la bebida. No sé si estoy siendo claro. Sí, maestro, bastante. Y una cuestión bien compleja, ¿no? Sí, eso es lo interesante, que por ejemplo, tánatos en las personas que están en una parte de adicción, proyectan ese tánatos de manera indirecta a través de la bebida. Y personas que tienen trastornos de control de impulsos proyectan este tánatos directo o indirecto, por ejemplo, de manera indirecta en esta tricotilomanía. En arrancarse cabellos, están proyectando tánatos hacia ellos. Y esta cuestión de control de impulsos es justamente derivado de otro elemento. Y ojo, hay que entender que el trastorno de control de impulsos
está sujeto a una comorbilidad. Pueden aparecer o puede ser inclusive sintomatología de otro trastorno. Entonces, es importante que podamos verlo así, como por ejemplo la enuresis. La enuresis o las micciones incontroladas involuntarias, que pueden ser diurnas, ¿no? Que cuando los niños hacen, diurnas o nocturnas, cuando los niños hacen pipí en la cama de noche, se considera como un trastorno. Pero todos los autores están completamente de acuerdo al unísono que dicen, ¿sabes qué? Nunca se debe tratar un trastorno de enuresis como el problema. Se debe de tener en consideración que es el síntoma de algo más. No sé Sí. no sé si por ahí hay alguna duda, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Mayret o Luisa. Sí, claro. Todo está claro. Ok, excelente. No les estoy haciendo más pelotas, ¿no? Estoy haciendo más bolas. No sé hasta ahorita, pero a mí me gustaría que me dijeran, no sé, entiendo que si les está quedando claro, pero para que a mí me quede claro, que a ustedes les queda claro. No sé si me podrían decir, bueno, ¿cuál es ahorita la diferencia o siguen viendo igual al trastorno de control de impulsos? ¿Cuál es la diferencia que han visto hasta ahorita o lo siguen viendo igual? Pues maestro Rubén, lo que pasa es que acá sí hay unas chicas que apenas están en cuarto y todavía no han visto el trastorno del control de impulsos, pero hay otras chicas que sí. Entonces, de pronto, ellas te pueden explicar. Las Ok, que... perfecto. Ok. Valentina, ¿tú eres de las que sí o de las que no? Yo soy de las que no, porque estoy en cuarto. Ok, excelente. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Valentina, dinos, ya aprovechando que ya aperturaste tu micrófono, dinos hasta ahorita cómo has visto este trastorno de control de impulsos. ¿Se te ha hecho interesante y por qué? Pues me parece interesante porque, pues bueno, es la primera vez que lo estoy viendo desde esta parte psicoanalítica. Nosotros ya hemos mirado como un poco en psicoanálisis en la parte del impulso y todo esto de la pulsión y del instinto. Y pues con esta, como desde este punto de vista de que es por pulsiones de vida y de muerte, me parece como interesante también verlo así, porque pues ahorita precisamente estamos viendo la segunda tópica del psicoanálisis y creo que si no estoy mal que la profesora nos decía que en esto como de que se hace un cambio y Freud dice como intenta decir que casi todo es guiado por el impulso de muerte por el impulso, porque aunque uno intenta hacer las cosas de alguna manera en ciertas cosas cotidianas de la vida, es como que siempre nos dejamos llevar por este impulso. Y pues, por lo tanto, siento que estaría muy reflejado y sería un buen argumento para decir que los trastornos del impulso también están guiados por ello. Sí, exactamente. Por ahí tuvo muchas revisiones este señor Freud, ¿no? Tuvo muchas ahí cuestiones de decir algo y ya después decir no, siempre no, pero sí tiene que ver. Entonces, pues bueno, justamente era por esto, ¿no? Que estaba trabajando con algo que tenía poco acceso, que sí tenía como la idea, pero pues de muy difícil acceso, que es el inconsciente. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vamos a ver, Silvia. Ok, ok, excelente. Muy bien, excelente, Silvia. Sí, en efecto, es interesante, por ahí también les recomiendo mucho a esta postfreudiana, ¿no? Está igual, me interesa muchísimo, me gusta mucho cómo lo explica esta señora Melanie Klein. Melanie Klein, por ahí otro autor, otra autora, hace como un compilado de todas las partes interesantes de esta teoría y es Hannah Sigal. Hannah Sigal hace referencia a las etapas en la obra de Melanie Klein y refiere esto, ¿no? De que justamente tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos referente a nuestras pulsiones, ¿no? Estas pulsiones de vida, la preocupación por el daño al objeto
o esta pulsión de tánatos, esta pulsión de muerte, en donde sabes que tú la proyectas y después viene el miedo que te genera que el daño que tú le hiciste a ese objeto, ese objeto te lo regrese. Entonces es sumamente interesante como bien lo mencionas, Silvia, pues bueno, cómo se maneja toda esta cuestión de la pulsión. ¿Ok? Entonces, no sé si todavía tenemos tiempo, maestra, o ya estamos casi al final, ¿verdad? Sí, ya estamos finalizando básicamente, maestro, sí. Ok, bueno, pues, bueno, lamentablemente ya no nos da tiempo de checar ahorita la parte de la cuestión del juego patológico. Por ahí les recomiendo mucho, ahí, si les interesa esta corriente psicológica y que tiene que ver con esta parte de las patologías, está el libro de Psiquiatría Dinámica de Johan Koderch, que es enfocado en esta parte del psicoanálisis, de la parte psicodinámica. Ahí van a encontrar muchos trastornos explicados desde justamente esta parte, ¿no? Neurosis obsesiva, toda esta parte de la cuestión del límite de la personalidad, o sea, toda la cuestión de trastornos de personalidad, toda esta cuestión de trastornos del estado de ánimo, de afectividad, explicados desde la parte psicoanalítica, está sumamente interesante. Y bueno, pues espero que a las chicas, no sé, me gustaría escuchar a alguien que ya haya escuchado de este trastorno de control de impulsos y que me gustaría escuchar pues bueno, cuál fue la diferencia. ¿Por ahí alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Así súper rapidísimo ya para cerrar. ¿No? Ok. Pues digamos, no sé si de pronto Adriana o Mayred o Luisa o básicamente ahorita creo que solo están ellas tres del grupo. Ah, ok. Ok. Ajá. Adelante, Adriana, no sé, ¿ibas a mencionar algo? Sí, profe, como la profesora Edna ya había dicho, nosotras vimos psicoanálisis hace 2 semestres, ya teníamos conocimiento sobre las primeras diapositivas, pero nos quedó aún más claro y nos reforzó estos conocimientos acerca del trastorno del control de impulsos. También sabíamos, pero no todo lo que nos explicaste, solo como lo muy básico, pero nos quedó mucho más claro todo eso que tiene que ver con lo que la profe decía, los padres que no crean como esos límites en los niños y eso pues más adelante hace que ellos no sepan cómo esperar y no delimiten lo que pueden o no pueden hacer ante la sociedad. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, la verdad es que dentro de esta corriente psicológica es una de las que pueden utilizar para poder explicar la génesis y desarrollo de los trastornos. No es la única, también pueden ser desde la cognitivo-conductual a través de las alteraciones cognitivas o creencias irracionales, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que los demás también les haya quedado claro. Y pues bueno, de mi parte es todo. No sé si por ahí existe alguna duda, pues se la hagan llegar a la doctora y pues bueno, ya después ya me la pase a mí y ya la responderemos. Ok, pues bueno chicos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias doctora por la invitación y pues bueno, de mi parte sería todo. Bueno, maestro Rubén, muchísimas gracias a usted. De verdad que pues una explicación muy clara, una explicación bastante entendible de las razones por las cuales se presenta este tipo de trastorno, ¿no? El control de impulsos. Y de verdad que le agradecemos muchísimo digamos, todos los aportes que nos dio y ojalá podamos continuar con esta alianza
para que podamos desarrollar, digamos que clases conjuntas con su grupo, con mi grupo y con la universidad. Entonces yo realmente le agradezco muchísimo, maestro Rubén. Claro que sí, doctora, pues bueno, aquí estamos y pues bueno, va a ser un gusto que estemos colaborando y pues bueno, ya esperamos de futuras colaboraciones, doctora. Sí, señor. Bueno, maestro, muchas gracias y entonces le deseo que pase una feliz tarde. Gracias igualmente. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Bonita tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Hasta chao, luego. chicas. Ya se nos fue el maestro Rubén. Me parece muy interesante, porfis, cuando hagamos estas reuniones, si ustedes pueden y tienen preguntas, háganlas todas las que se les ocurran, porque de verdad que estos temas, contar con una persona ya experta en este campo, sobre todo en el psicodinámico, pues es muy bueno, ¿no? Sí, listo, chicas. Entonces nos va a tocar dejar un poquito la pena y prender los micrófonos y, mejor dicho, participar, ¿vale? Bueno, un abrazo para todas y también les deseo una feliz tarde. Hasta luego, chicas, que estén muy bien. Profe, Sí. Gracias, profe. teníamos lo de el proyecto, ¿recuerda? Ah, sí. Esperen, voy a terminar de grabar para... Listo, voy a...